hemos estado viendo todo lo que es selección natural, desde las teorías de la evolución, cómo se han ido dando a través del tiempo, hasta que tenemos la que se estableció ya en el siglo pasado, como en la década de los 40, ahí vamos a estar viendo, ahorita lo vamos a ir viendo, cada una de ellas, pues estuvimos viendo también en qué consistían los postulados de Darwin, los tipos de selección natural, lo que es la base de la evolución, que es la población, y algo muy importante, establecer por qué se ha dado evolución, es a través de esas mutaciones que han sido, de esas mutaciones de tipo favorable, pequeñas, pero que se ha permitido que a través de los organismos que viven en cercanía en una población se puedan cruzar y puedan mezclar esas modificaciones, esas pequeñas alteraciones que hubo, muy leves, que fueron favorables y que hacen que haya una variabilidad favorable para los descendientes, y cómo se ha dado ese cambio progresivo en las especies, y que han desaparecido unas especies porque han ido modificando y han aparecido otras nuevas. Estuvimos hablando de los tipos de especies. Hemos estado hablando respecto a ello la semana pasada. Miren, la primera parte, si nos ubicamos ya en la práctica, nos dice el reporte de práctica. Ahorita vamos a regresar al reporte de práctica. Aquí, si nos vamos un poquito más abajo, nos indica video 1, video 2, video 3. Estos videos nos hablan, ahorita vamos a hablar de la biografía de Charles Darwin, que es considerado para muchos el padre de la evolución. Son unos videos muy chiquitos, los tres están ubicados en lo mismo, ya hemos estado viendo, y duran de 3, 4 minutos, algunos ya cercanos a los 5, pero son muy cortitos, y los tres sobre el mismo aspecto, la biografía más bien de toda la biografía de Darwin, sus viajes, con quién se relacionó, etcétera. Tenemos aquí este material que dice plenaria, nos hablan, ahorita lo vamos también a ver dentro del reporte de práctica, también son unos videos que también son un poquito más largos, duran unos cercanos a los 8 minutos, que nos hablan sobre cuando unas especies se quieren formar, una serie de especiación. La especiación es la formación de nuevas especies. ¿Cuáles son las barreras de tipo presigótico y posigótico? Es un material muy chiquito, muy breve, pero nos ayuda bastante. También aquí hay otro material que nos habla específicamente de la macroevolución, los cambios que se dan a través de las especies, de una población, de una especie, pero a rangos mayores de tipo taxonómico, familia, género, filium, etcétera. Aquí van a ver este cuestionario, se los comento porque dentro del desarrollo de la práctica tenemos este cuestionario al cual tienen que regresar, y nos hablan sobre el tiempo geológico, o sea, escalas que se han establecido de cómo se puede medir el tiempo que tiene nuestra Tierra. Sí, que van con 5.400 millones de años, y nosotros ya estuvimos viendo algunos de ellos, como son la utilización de radioisopos que se utilizan para
ver la vida que tiene los fósiles que se han encontrado, que han pertenecido a hace miles y millones de años. Esta es una película que se llama Cosmos 2. Nos están hablando de que es unas fichas de trabajo, pero es una película que sí realmente está muy interesante, para las personas que les interesa todo este aspecto de evolución, desde que empieza aparece la Tierra siendo una bola incandescente que duró muchos años en enfriarse, cómo fue la atmósfera en los tiempos primitivos, en la época arcaica, en la era arcaica, donde no había vida, la atmósfera era muy diferente, no había oxígeno, no había vegetación, no había nada. Entonces, y cómo va evolucionando, nos habla sobre las eras geológicas. Es una película muy interesante, pero eso sí, dura aproximadamente una hora, y nos habla, sí, ya casi al final, cómo se ha llevado a cabo la evolución cuando aparece en la época cenozoica, en el periodo cuaternario aparece el ser humano, los diferentes Homo sapiens que ha aparecido a través del tiempo en forma progresiva hasta llegar a lo que somos actualmente, el ser humano como lo conocemos. Vamos a ir viendo todos ellos y que nos enseña así como esta imagen, que la evolución ha sido divergente. Esto es, que provenimos todos de un mismo ancestro y que es como un árbol, que venimos de un tronco y se han ido formando las diferentes especies porque han ocupado diferentes áreas geográficas, diferentes hábitats, sometidas a diferentes condiciones climatológicas, de altura y de alimentación, y sobre todo también de cercanía para que se lleve a cabo una reproducción. Chicos, estoy acudiendo al reporte de práctica. En el reporte de práctica así viene. Esta práctica es práctica 6. En ella se reúnen dos prácticas, que eran nuestras dos últimas prácticas, 11 y 12. Nosotros veíamos en forma presencial nada más lo que era selección natural, y en la siguiente práctica, que era la última, veíamos la historia de la vida en la Tierra y las eras geológicas. Pues ahora en dos se introduce en una sola, que viene siendo la práctica número 6. Ya como saben, van a poner el nombre de los integrantes, los nombres de los profesores, y aquí hay como un pensamiento de cuando yo les comenté que allá en la década de los 40 del siglo pasado hubo 4 investigadores muy importantes de renombre que dieron a conocer la teoría moderna sintética, o llamada teoría neodarwinista, o teoría este, sí, todo lo que se refiere a la teoría moderna o neoliberal, que le llaman también, en la cual uno de los científicos que participó en ella y que ha tenido mucho renombre, y lo mencionan mucho en los libros, es Teodosis Dobozansky, en el cual su pensamiento de él, y lo puso en todos sus escritos, dice: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. ¿Por qué? Porque fue un gran naturalista, químico, biólogo, que estuvo participando en el establecimiento, formulación de esa teoría, que es la que rige en nuestros tiempos, la teoría neodarwinista o la teoría moderna sintética. Chicos, aquí nos dice competencias. ¿Qué es lo que queremos que a ustedes al final de la práctica logren poder llegar a lograr obtener
cuál es el propósito, cuál es el objetivo de nuestra práctica. Esto son diversos temas eh, que van, primero vamos a ver lo que es, aquí nos está hablando todo lo que es parte de la selección natural, como ver las corrientes filosóficas de las diferentes etapas, de las diferentes, no etapas, sino más bien teorías que han hablado sobre la evolución, sobre el proceso evolutivo. Vamos a describir que ustedes sepan qué es la selección natural, por qué es importante la evolución natural para explicar el proceso evolutivo. Hay que examinar los niveles que nos establece la micro y la macroevolución. También es importante que identifiquen y que logremos entender que las mutaciones que se dan, como ya hemos visto, una mutación es un cambio repentino en el material genético que se da en los organismos y que es de tipo permanente, no cambia, pero hay casi si hablamos de la palabra mutación, nos vamos hacia algo malo, porque vimos los síndromes la semana pasada o antepasada y estuvimos viendo que pues todos ellos nos ocasionan pues retraso mental y toda una serie de alteraciones en el fenotipo, pero también en el genotipo y alteraciones orgánicas, fisiológicas, que pues son organismos que no están muy bien, no se van a poder adaptar a un medio y que el mismo medio los va a eliminar. Pero vamos a hablar de un tipo de mutaciones que son favorables. Entonces, hay que ver esto para ver ese tipo de mutaciones favorables que han permitido que que se dé ese proceso de especiación, que haya especies que aparezcan, que vaya habiendo modificaciones y que esta especie da origen a otra y esta desaparece y esta nuevamente va apareciendo. Entonces, ¿cómo se va dando ese iniciar y una especie, terminar, empezar una nueva dentro de nuestro medio ambiente? Y también explicar qué diferencia hay entre la teoría sintética o neodarwinista con la teoría de los equilibrios puntuales. Ver la diferencia, ya la vimos, incluso si ustedes recuerdan, ya hagan siempre un pequeño, traten de leer lo que vamos viendo, esto ya también lo vimos, que es la diferencia entre una y otra. Bien, entonces vamos a ir viendo poco a poco. Aquí, chicos, les dan una serie de palabras claves, como son evolución, población, adaptación, micro, macroevolución, selección natural, mutación, deriva génica, genética de poblaciones, posa o polgenético, analogía, homología, que ya hemos hablado también, jóvenes, de la analogía y la homología, que fue la parte ya final de la clase del viernes, la evolución geográfica y la deriva continental. Jóvenes, esto hay que tenerlo presente porque son una serie de conocimientos que vamos a tener y que se van a presentar durante estos temas de evolución. Chicos, aquí nos habla la introducción que específicamente nos habla desde que antes de Cristo han aparecido diferentes investigadores, científicos, naturalistas, que han hablado sobre el proceso evolutivo. Hay muchas teorías, ya hablamos de ellas, como una de tipo pues, religioso, que es la teoría creacionista, que nos habla que hay un ser supremo que fue creando las cosas cada día de la semana y un día fue dedicado para la creación de los animales, animales inferiores, superiores, la flora, la fauna, etcétera. Y hubo un día dedicado para
para el origen del hombre. Bueno, eso nos habla, nada más lo dejamos como una teoría. Apareció otra como la de los catastrofismo, que nos indica que la vida en la Tierra ha pasado por fenómenos físicos de suma importancia, que son muy severos y que eran muy evidentes hace miles de millones de años, que hicieron que la vida que había en ese tiempo, la flora, la fauna, desapareciera totalmente. Estamos hablando de erupciones volcánicas, temblores, terremotos, maremotos, que desaparecían, glaciaciones. Se hablan de 3 glaciaciones muy importantes, de 2 de ellas, y en la cual terminó con más del 90% de la vida sobre la Tierra. También nos habla de que aquí ocurrió en nuestro país, en el estado de Yucatán, la caída de un meteorito enorme que provocó un hundimiento importante de la Tierra y ocasionó una nube que duró no nomás, una nube de polvo, que no duró nada más 2, 3 días y desapareció. Duró años esa nube, con lo cual no filtraban los rayos luminosos y no se presentaba fotosíntesis, con lo cual acabaron con la vida de muchos organismos muy grandes, como son los dinosaurios, los reptiles, animales muy, muy grandes, mamut, y esa nube que cayó a través de ese meteorito, ¿sí? Hasta llegar a la teoría de Lamarck, que no es tan aceptada, porque él nos decía que el organismo cambia a voluntad, y sabemos actualmente que los organismos no cambian a voluntad, sino que se va haciendo a través de un proceso de mutaciones, entrecruzamiento, nuevamente entrecruzamiento para que haya descendientes que tengan nuevas cargas genéticas, y que estos organismos que van teniendo una diferente carga genética a los progenitores, sean organismos que cada vez sean mejor adaptables a ese medio. Aparece lo que nosotros conocemos a científico muy importante, que fue Charles Darwin, que fue un naturalista, que estudió medicina 2 años, pero que pues no le llamó mucho la atención y dejó la carrera. Sin embargo, entró a la Universidad de Cambridge, en la cual estudió teología para convertirse en sacerdote, que también no fue sacerdote, pero hizo muchas amistades relacionadas hacia el área de la biología, y de ahí tuvo relaciones, con lo cual, ya lo sabemos, él se embarcó y se fue a recorrer el mundo, y tenía como misión trazar unas rutas a través de unos mapas para poder llegar a los diferentes lugares. Él también, como naturalista, fue recogiendo especímenes en cada uno de los lugares por los cuales iba, y llegó a las Islas Galápagos, en donde le llamó demasiado la atención los pájaros pinzones. Y él comenzó a recorrer las 15 islas que forman toda la isla de los Galápagos, y se dio cuenta que esos pájaros, y dedujo que en un tiempo hubo algún fenómeno físico natural, un fenómeno natural, algún temblor, algún ciclón que hizo que estos pájaros volaran, emigraran y se comenzaran a quedar en las islas, diferentes islas, y ya se quedaron ahí y trataron de irse adaptando a ese medio. Con lo cual quedaron separados por
por cierto mar, parte de mar, parte de una distancia, ocuparon otro medio ambiente, con lo cual estos pájaros comenzaron a presentar una serie de mutaciones y fueron cambiando progresivamente, haciendo que entre todos ese tipo de pájaros ya fueran especies diferentes, con lo cual esto nos los está hablando Charles Darwin cuando regresa de ese viaje que duró 5 días, hace muchos escritos sobre todos esos recolección de especímenes y en especial con los pájaros pinzones y establece sus postulados, su escrito, que es los postulados de Charles Darwin, que nos hablan sobre la variación y que perdón, todos ellos giran en torno a un aspecto que le llamó la selección natural. Y esos postulados nos hablan sobre la variación, las variaciones que van sucediéndose de generaciones, tiempos, que poco a poco, va habiendo cambios muy lentos en los organismos de esa población, pero continuos, progresivos, pero muy lentos, con lo cual a través de muchos años hacen que de una especie que tenían un ancestro, ya al final tengamos diferentes especies, con lo cual estuviéramos hablando de la microevolución. Esa microevolución en la cual nos habla que no puedo tomar nada más para evaluar el proceso evolutivo, hablar de tiempo de un solo individuo, sino tengo que hablar de lo que es toda una población. Y recordemos que una población es un conjunto de organismos que viven, de la misma especie, que viven en una misma área geográfica, que están sometidas a las mismas condiciones climatológicas y que algo muy importante, debe haber cercanía entre ellas. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo ese proceso de reproducción y se esté dando ese intercambio de genes y que haya variabilidad genética. Y si hay mutación, pues me va a estar cambiando las características de mi población, de esa especie a la cual estoy tratando o estudiando o la que habita en esa región geográfica. Entonces, estamos hablando de una macroevolución, pero también podríamos estar hablando que puede haber unos cambios tan importantes, pero tan importantes, que nos estén hablando de que desaparezca en un tiempo varias especies, muchas especies, y que aparezcan en un tiempo determinado también nuevas especies, pero dejaron una extinción de fondo que se llama, que dio origen a nuevas especies con un nuevo género, una nueva familia, filium, etcétera, con lo cual estamos hablando de una macroevolución. Esa parte de los postulados de Darwin, que posteriormente lo hizo un libro y que los estableció en un libro que se llamó El origen de las especies, que nos hablan también de sus postulados. La otra fue la sobrepoblación. La sobrepoblación es cuando, si no tenemos cuidado en controlar la natalidad de esa población, puede crecer mucho y podemos tener un gran problema, que se acabe algo muy importante y que entre en riesgo la necesidad básica, que es la alimentación, con la cual va a haber lo que es la lucha por la supervivencia, buscarse el alimento y dónde vivir. También nos habla de la existencia, de la capacidad de adaptación al medio, del que la selección natural va a dejar en un medio al organismo que mejor se adapte a ese medio.
podemos tener un organismo muy grande, con buen peso, pero si no se adapta a ese medio, el mismo medio lo va a eliminar y se va a quedar con el organismo que sea más adaptable a ese medio. Estamos hablando de organismos vegetales, animales e incluso el ser humano, ¿sí? También veamos también todo esto que es lo que nos habla Charles Darwin, nos habla también de lo importante de esa población y nos hablan también de lo que estuvimos viendo, que para que en una población no ocurra cambios, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que para que en una población no haya evolución, participaron dos científicos, que fue Hardy y Weber, en la cual establecieron a través de una fórmula matemática, establecer que si en una población no quiero que haya evolución, necesitamos que en esa población sea una población grande, que en esa población no haya mutaciones, que no haya migraciones, o sea, que no entren ni salgan individuos y que se permita la reproducción entre ellos en forma libre. Entonces, en esa población no se van a dar cambios. ¿Por qué? Porque esa población va a estar adaptada a un banco de genes que va a estar muy bien establecido. No va a haber cambios en ese banco de genes, en ese pool genético, en esa reserva genética. Pero pues sabemos que no puede haber una población que no tenga comunicación con el medio, con otras poblaciones. Entonces, para que haya evolución tenemos que hablar de tiempo y en esa población tiene que actuar que tengo que quitar que, primero, que sí haya migraciones, que haya mutaciones y que deje en el medio ambiente a esos organismos que se muten, que haya tenido una mutación, sea favorable o sea desfavorable, que se permita sí el entrecruzamiento, con lo cual va a permitir que ese pool genético, ese banco de genes, esté cambiando, se amplíe ese banco de genes, con lo cual estamos haciendo que hablamos de un término que se llama deriva génica, amplíe esa deriva génica, amplíe todo ese fondo genético en el cual va a permitirse que todas esas mutaciones que se estén presentando se sigan presentando, pero que esas mutaciones favorables permitan que ese nuevo organismo que se entrecruce permita que el nuevo organismo sea mejor adaptable a un medio. ¿Sí? Chicos, aquí en esta parte nos indican que la parte de la práctica, el desarrollo de la práctica, nos habla de 4 aspectos que vamos a ir viendo, que es la evolución, que es un proceso natural y dinámico. Bueno, ya no se ve porque están estos enunciados que ya nos cortan. Y nos hablan también sobre la presión de la selección natural y que vamos a hacer una simulación de la selección natural y que vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Eso es lo que trata en sí toda la práctica. ¿Cuáles van a ser nuestras actividades, jóvenes? Ahorita ya viene la actividad. Actividades, jóvenes. La primera es como si regresáramos a la parte frontal de nuestra práctica. Y aquí dice, selecciona uno de los 3 videos y ahí te dan los links para que puedas entrar. Yo te aconsejo que los veas los 3. Son tan pequeños y los 3 nos hablan sobre la biografía de Charles Darwin, la cual es muy interesante, y quiénes fueron sus padres, que él viene de una familia
de nivel económico bueno, porque su padre era médico, su abuelo también, y cómo fue su vida, cómo fue creciendo, dónde estudió, cómo se embarcó, cómo le llamó la atención y los organismos que estaban en nuestro medio ambiente, y cómo fue su vida ya de adulto, cómo se relaciona con otros personajes, otros científicos, y cómo da a mostrar posteriormente su libro del origen de las especies, donde nos habla sobre su selección natural, en compañía o con otra persona que vamos a ver más aquí adelante, que es Alfred Russel Wallace, que ya les mandé también el artículo para que vean que fueron dos personas que hicieron los mismos estudios, pero uno en unas condiciones y el otro en otras condiciones. Con quién se casa Charles Darwin, con su prima, cuántos hijos tiene, cómo murió, etcétera. Está interesante. Entonces aquí tienen que elegir, ver los tres, incluso pueden hacer un análisis de los tres para que, y aquí te dicen cuánto dura. Está muy interesante, muy ilustrativo la biografía de Charles Darwin, para que, fíjense, tienen que irlo leyendo, no se me vayan a saltar y no lo reporten en su práctica. Tienen que realizar un resumen máximo en 2 cuartillas. 2 cuartillas son 2 hojas, ¿no? Entonces pueden investigar un poquito más o pueden también hacerlo en un poquito más, pero que el contenido sea importante, no nomás hablarnos de introducir pura paja, que al final no nos están diciendo nada. Sobre lo expuesto en estos 3 videos, tienes que hacerlo. También vas a revisar los siguientes videos, que son que son los mecanismos de aislamiento reproductivo. Acuérdense que ya vimos los mecanismos de aislamiento reproductivo, cuando en una población que habita en un área geográfica, como las mismas especies, aunque sean de su misma especie, que habitan en una zona geográfica determinada, están interviniendo aspectos en los cuales están limitando el que haya una formación de una nueva especie. Estos que llamamos mecanismos de aislamiento reproductivo, acuérdense, los dividimos en 2 tipos. Mecanismos de aislamiento presigótico y posigótico. Acuérdense, los presigóticos son aquellos factores que van a intervenir en una población donde hay organismos que sean de la misma o de diferente especie que quieren unirse para entrecruzarse, para cruzarse y tener descendencia. ¿Qué factores están interviniendo antes de que haya una fecundación y se forme el cigoto? ¿Sí? Y tenemos el otro grupo, que son los factores posigóticos. Dentro de los presigóticos, o sea, es antes de que se forme el cigoto, acuérdense, la área geográfica, que habiten en una misma, que los organismos no habiten en la misma área geográfica. Esa es una barrera que está impidiendo el proceso de entrecruzamiento y la reproducción. Ejemplo, pues el elefante europeo con el elefante asiático. Habitan dos áreas geográficas totalmente, pues nunca se van a cruzar para tener descendientes. Organismos que viven en una misma área geográfica, pero que comparten diferente hábitat. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, a los leones les gusta mucho las áreas abiertas. Sin embargo, los tigres les gustan los bosques densos, donde ellos se puedan subir a los árboles. Entonces, aunque habitan una misma área,
pero a uno le gusta un aspecto y al otro el otro. Y entonces no hay un acercamiento, estamos hablando hasta el hábitat. Otra barrera presigótica es la incompatibilidad, el acoplamiento entre dos especies diferentes para poder tener el coito, para poder tener la cópula y puedan unir sus células gaméticas. Y a ocasiones, pues, liberan sus células gaméticas al medio ambiente y a lo mejor se lleva a cabo una fecundación externa. Pero también, en muchas ocasiones, es el problema de dos células gaméticas muy diferentes. Aquí tenemos el óvulo y los espermatozoides. Cuando son de la misma especie, se desencadenan toda una serie de reacciones enzimáticas que ocurren en la membrana celular del óvulo, que atraen a los espermatozoides para que entren al óvulo y sea fecundado. Cuando son dos células gaméticas muy diferentes, las funciones enzimáticas, las enzimas, no son compatibles entre ellas, y aunque tenga muchísimos miles de espermatozoides sobre el óvulo, no va a haber penetración, porque son dos células totalmente diferentes, ¿sí? Esa es una. La otra es un factor muy importante, la etapa del celo. Cuando yo tengo un organismo que su etapa de celo es en la primavera y esta es en invierno, pues no coincidimos, y aunque le baile, le haga fiestas, pues no llama, no atrae la atención del contrario. También en los organismos como en los vegetales, ¿no? La etapa de floración, que unas pueden estar en floración en febrero y las otras son en mayo. No coinciden. Vamos a hablar de barreras posigóticas. Las posigóticas es cuando ya se logró la fecundación, se formó el, el cigoto y ahora va a haber desarrollo embrionario para la formación de un nuevo descendiente. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor tres cosas muy importantes. Primero, que ese cigoto, debido a que los genomas, los genes son tan diferentes, que las primeras divisiones celulares sean incompatibles, los genomas son incompatibles y puede morir el híbrido dentro del organismo de la hembra. La otra es que puede nacer el organismo, nace, en su etapa adulta crece, pero el nuevo descendiente va degenerando y son organismos que van a morir a etapas muy tempranas. Entonces, es la degeneración de la siguiente generación, de las siguientes generaciones. Y la otra es que sí se forma el producto, sí nace y tenemos al híbrido, pero únicamente es que es infértil. Hasta ahí llegó el organismo por la forma de los genomas de cada uno del entrecruzamiento que hubo entre sus genes, entre sus cromosomas, entre sus genes, y eso hace que sus células gaméticas no se formen adecuadamente y el producto sea infértil. Estamos hablando como el ejemplo de la mula, ¿no? Que se cruza con un burro, con una yegua, etcétera, y nace la mula. Entonces, aquí nos habla sobre de esto. Entonces, ustedes tienen que hablar sobre este aspecto en una plenaria entre ustedes, analizar dichos videos, y aquí este video de macroevolución, cómo se ha llevado a cabo la macroevolución a través de la extinción de muchas, pero un conjunto muy grande de especies en un determinado momento de la vida y del tiempo, y han aparecido nuevas especies. ¿Sí? Aquí tienen que elaborar de estos videos
tienen que elaborar un crucigrama utilizando palabras, conceptos claves, ¿no? Es un crucigrama pequeño que lo deben de hacer entre 4 o 5 conceptos, que sea sencillo. El siguiente es que tienen que realizar una revisión bibliográfica sobre la teoría sintética o neodarwinista y la teoría de los equilibrios puntuados. Acuérdense, ¿cuál es la diferencia entre estas dos teorías, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan o no? Ya lo vimos. A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Nadie? A ver, chicos. Creo, bueno, de que yo recuerdo, maestra, era de que sintética era de que, bueno, creíamos que veníamos del mono y así evolucionábamos. Y el neodarwinismo era de que el humano había sufrido diferentes modificaciones para llegar a lo que somos actualmente. Bueno, aquí como que aquí como que siento que te confundiste. Estás hablando, tú hablaste de la misma. Una teoría se llama teoría sintética o, sin otro nombre, neodarwinismo, o teoría sintética o teoría moderna de la evolución. Y la otra es la teoría de los equilibrios puntuados. La teoría de la teoría sintética o neodarwinista, una parte nos explica que es que ahora nosotros podemos explicar el proceso evolutivo, tiempo, porque en ese proceso está interviniendo la genética para explicar el cómo y el por qué del proceso evolutivo, como tú tienes en parte la idea, cómo se ha dado el proceso evolutivo a través del tiempo en las diferentes especies, pero a través del auxilio de una ciencia que es la genética. ¿Y qué nos habla la genética? La genética nos habla del gen, de los cromosomas, del gen, que es una sustancia química y que hubo una mutación ahí en esa sustancia, en ese gen que hizo que esos organismos que sufrieron esa mutación no estaba tan mal esa mutación y que en su etapa adulta se pudo cruzar con otro organismo que originaron un híbrido con mejores posibilidades de adaptación al medio. Pero esta teoría moderna sintética nos habla en parte de eso, que nos auxiliamos de la genética para hablar y decir el cómo y el por qué del proceso evolutivo a través de entre mutaciones, entre cruzamiento, descendientes, variabilidad genética, evolución en todas las especies. Pero también hay una parte de la teoría neodarwinista o sintética que los procesos de cambio han sido lentos. A través del tiempo han sido lentos, pero progresivos, como una curva que va ascendiendo. Empezamos de abajo y va ascendiendo. Muy lentos a través de todo el tiempo. Sin embargo, la teoría de los equilibrios puntuados nos habla que a través del tiempo ha habido tiempo en el cual no ha habido ningún cambio en las especies y de repente se da un cambio tan brusco que a lo mejor aquí pueden desaparecer varias especies, muchas especies, y aquí formar muchas especies, y después nuevamente entrar en un equilibrio.
sin cambio. Y nuevamente, en otro momento de la vida, volver otra vez a tener grandes cambios dentro de esas especies. Eso es lo que nos dice. El proceso evolutivo se da a través de saltos. Un salto, tú das un salto, brincas y caes y te mantienes. Y nuevamente das otro salto. Pero eso es a través de mucho tiempo. Estamos hablando tiempo, miles de años, que se ha dado así la evolución por saltos. Y eso es lo que nos habla la teoría de los equilibrios puntuados. Para muchos científicos, muchos genetistas, muchos biólogos apoyan en forma muy importante la teoría sintética o neodarwinista, que el cambio ha sido progresivo, constante a través de los miles y miles de años. Sin embargo, no apoyan tanto a la de los equilibrios puntuados. Sin embargo, existe otros que apoyan en forma muy importante a los equilibrios puntuados. Entonces, hay dos corrientes, ¿no? Dos corrientes que nos hablan. No, la evolución ha sido por saltos. Tiempo, no cambios, o si los hay es mínimo que no originan cambios importantes en la población, en la microevolución, y que no han sido tan aparentes. ¿Sí, chicos? Entonces tienen que hablar, tienen que hacer un resumen entre estas dos corrientes, entre estos dos postulados, entre estas dos teorías. Y ya también las hablamos. Aquí dice, reflexiona sobre, ¿encuentras alguna diferencia entre la evolución química, la evolución biológica y la evolución cultural? Son 13, aquí evolución química, nos estamos hablando del gen, y aquí, ¿en dónde se está llevando a cabo? ¿Qué es el gen, jóvenes? Es un compuesto químico, ¿no? Y que ahí se encuentra nuestro código genético, y que cuando hay un cambio en el orden secuencial de esos nucleótidos, hace que cambie pues la forma de la indicación de una síntesis de proteínas, etcétera, o cambie también también una estructura de un gen, y que nos dé, de un cromosoma, perdón, y nos dé cambios a nivel cromosómicos o a nivel numérico de los cromosomas. ¿Cómo ha sido la evolución biológica? ¿Y cómo ha sido la evolución cultural? Son 3 aspectos. Dice, en relación a lo visto en clase, piensa en el proceso evolutivo, que el proceso evolutivo tiene algún fin predeterminado. ¿Tú crees que tiene algún fin predeterminado el proceso evolutivo, o no tiene ningún fin predeterminado? Tienen que analizarlo muy bien. La segunda pregunta, y que la tienen que contestar, y ya tienen el material, dice, ¿en qué coincidieron Charles Robert Darwin y Alfred Russel Wallace sobre el estudio de la evolución? Pues nada, ya hemos estado hablando, los dos coinciden en que el proceso evolutivo se basa en la selección natural y establece su serie de postulados, y que las especies nos hablan sobre la adaptación al medio de los organismos. Organismos mejor adaptados sobreviven en un medio y tienen la capacidad de reproducirse. Los organismos que no se adaptan a un medio, el mismo medio los está eliminando, ¿sí? Chicos, bajando un poquito aquí nos habla, dice, presión de la selección natural sobre las poblaciones. Aquí nos hablan sobre unos investigadores que intervinieron en este proceso, y nos vamos inmediatamente a las actividades. Dentro de esas actividades dice, observa el video aquí
Vamos a observar este video que nos habla, jóvenes, de la selección natural. Muy interesante el video y nos habla de los tipos de selección natural y sus consecuencias. Tiene una duración de 6 minutos y en forma colaborativa, conjuntamente con tus compañeros de equipo, van a analizar. ¿Qué van a analizar? Se bajan, se puso aquí esta gráfica, pero se van a bajar y aquí continúa la pregunta. Van a investigar, aquí dice, investiga con tus compañeros, analicen la información y contenido del video y elaboren un resumen sobre dicho video. ¿Qué van a hacer? Un resumen de la selección natural, tipos y sus consecuencias. Esta pregunta tiene relación con esta gráfica. Miren, vean ustedes. Esta gráfica dice, aquí hay mucho espacio, pero se continúa aquí abajo. Dice, identifica en la gráfica de arriba, ¿en cuál? En esta, ¿sí? En esta, que debió haber quedado acá. Identifica en la gráfica de arriba cada uno de los tipos de selección natural. Tienes que ir analizando. Acuérdate que hay 3 tipos de selección natural. Y en forma de seminarios, describir la forma en cómo actúa la presión de la selección natural en cada uno de los casos A, B y C. Y particulares de la gráfica. ¿Qué van a hacer? Aquí, miren, recordando los 3 tipos de selección natural, tenemos de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, aquí tenemos un tipo de selección natural. Esta es una población y nos da una imagen, una población como una campana de Gauss, donde tiene una altura y tiene donde se encuentra el mayor número de organismos que están en las mejores condiciones en un medio, que son los que se están adaptando, buscan su alimento, se pueden reproducir. Pero en esta campana de Gauss, en esta población, podemos tener 2 extremos, que son estos extremos, que son los extremos desfavorables de una población, que corren riesgo de que son organismos que les cuesta mucho trabajo adaptarse a un medio, buscarse su alimento y el mismo medio los puede eliminar. Chicos, la primer gráfica es un tipo de selección que se le llama estabilizadora. Es cuando la selección natural toma en estudio a los organismos que se encuentran en la parte central de mi población, en la parte central de mi gráfica, que son los organismos mejor adaptados, que vienen en las mejores condiciones, que se están reproduciendo, que está viendo los cambios de mutación, se están entrecruzando y y esa capacidad de poderse sobrevivir. Con el tiempo, si la selección natural se enfoca principalmente en ellos, yo voy a tener que mi selección natural, estos organismos los estoy enfocando a que sigan conservándose dentro de ese medio y que no se me vayan hacia los extremos. Dimos algunos ejemplos como son el peso al nacer, ¿no? El peso al nacer, que es muy importante, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa gráfica a través del tiempo? Esa gráfica aumenta la altura. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrando el mayor número en la parte central. Estoy jalando a organismos que se me quieren ir hacia un extremo izquierdo o hacia un extremo derecho. Y mi curva va a crecer. Tenemos este tipo de selección natural. Vean los puntitos. ¿A quién está seleccionando, y valga la redundancia, la selección natural? Está seleccionando a los extremos
de la población, a los extremos peligrosos, a los extremos que son poco favorables, que tengo, si estamos ubicando al peso, a los que tienen muy poquito peso, a los que les cuesta mucho trabajo adaptarse, no vienen en las mejores condiciones, el mismo medio puede hacer que lo elimine, pero también puedo tener a los organismos que tienen un sobrepeso y el sobrepeso me va a ocasionar alteraciones de dislipidemia, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y me van a llevar a tener un infarto en los adultos, ¿sí? Pero también en los niños puedo tener al nacer, ¿no? ¿Qué consecuencias? Son organismos que, cuidado, los dos, aunque este venga muy grandote, no se adapte a su medio ambiente porque cae en hipoglucemia, no me doy cuenta y se muere. Entonces, ¿qué va a hacer el medio? Toma en estudio a los extremos, ambos extremos peligrosos de la vida. Después de un tiempo, los voy a tratar de llevar a la normalidad a través de un tiempo, ocasionó que de esa población de los extremos se forma una curva bimodal. Esto es, se formaron dos poblaciones diferentes. ¿Que llevé muchos organismos a la normalidad? Sí, pero muchos quedaron en los extremos peligrosos. Y de la otra población, del sobrepeso, que también es muy peligrosa, muchos logré que bajaran de peso o los niños recién nacidos logré llevarlos a la normalidad, incrementar su peso, mejor adaptados, pero muchos logré que no, que siguieran con ese sobrepeso y muchos también logré que no pudieran subir de peso y son niños que están en peligro, pero a la mayoría los llevé. Entonces, entre estos dos extremos, se están formando dos poblaciones diferentes, dos poblaciones. Y la tercer gráfica, que en la selección natural nada más tomo a los organismos que están en uno de los extremos. Puede ser un extremo izquierdo o un extremo derecho. En este caso, el extremo derecho. Es el extremo peligroso, donde hay sobrepeso, ya sea en adultos o en niños, y yo los voy a jalar hacia la normalidad, ¿sí? Voy a tratar de, a través de muchas cambios en los hábitos alimenticios, en los tipos de alimentación en los recién nacidos, etcétera, ya sea dependiendo de la población, con el tiempo voy a hacer que sí, muchos organismos se vayan hacia la normalidad, pero voy a seguir conservando ciertos extremos. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que mi curva va a dirigirse, va a caminar, por decirlo así, hacia la derecha. Entonces, tienen que hacer un análisis de los tres tipos de selección. Estabilizadora, disruptiva, los dos extremos, o nada más un extremo de la población direccional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es hacer esto. Ahora, chicos, dice simulación de la selección natural en un ecosistema terrestre. Fundamento. Dice, en esta actividad tienes como propósito poner de manifiesto el papel de la depredación como agente de selección natural y hace hincapié en que las fuentes presiones selectivas pueden modificar una población al favorecer la supervivencia de individuos con determinados rasgos sobre de otros. ¿Esto qué es, jóvenes? Esto es que nosotros sabemos que siempre en la cadena alimentaria, hay organismos que, si hay depredadores, unos se comen a otros y esa población puede verse modificada en el número de descendientes. Ejemplo, una de ellas fue en el siglo pasado en Inglaterra. Hay una palomilla que le llamó, es un tipo de mariposa, la polilla, en la cual antes de la revolución industrial
la corteza de los árboles era muy clarita, café muy claro, con el cual había dos poblaciones de mariposa, que eran de color de alas negras y alas blancas. Como se posaban las mariposas de alas negras sobre la corteza de los árboles, para los depredadores las veían sobre un fondo claro, entonces eran las más observables, con lo cual se las comían. La población de mariposas blancas se posaban sobre la corteza del árbol, que era muy clarita y pues no eran observadas por el depredador. Había un mimetismo, o sea, lo que también se le llama en un momento dado, se camuflajeaban, que pasaban desapercibida para los depredadores. Entonces la población de mariposas de color blanco era muy grande, con lo cual viene la revolución industrial, las fábricas, y las fábricas pues comienzan a eliminar sus desechos y los polvos, el humo, con lo cual el humo de las fábricas va y se pega a la corteza de los árboles, con lo cual la corteza fue oscureciéndose y ahora, chicos, la palomilla de alas blancas era observable para el depredador y la de las mariposas de alas oscuras, pues no, se quedaba mimetizada, con lo cual, después de un tiempo, disminuyó mucho la población de las mariposas de alas blancas y aumentó en forma muy importante las mariposas de alas oscuras. Ahí hubo una microevolución muy importante que dio origen a cambios en la macroevolución. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Actividad. Se van a conformar equipos colaborativos de 4 alumnos. Bueno, ahorita, en el caso de ustedes, son los 5 que los están formando. Dice, con ayuda de un compás van a hacer pequeños círculos, un círculo así chiquitos, van a hacer, y los vas a recortar 24 círculos de cartulina, 24 círculos. Los puedes iluminar para que no gastes. Si los haces de cartulina, puedes comprar la cartulina y nada más los dibujas así para que no gastes muchos. 6 los vas a dejar en blanco, 6 le vas a dibujar con color gris, de color gris, 6 rojos, pero un rojo intenso, y 6 negros, para que tengas 24 círculos. ¿Qué van a hacer? Cada uno de ustedes lo van a hacer, ¿eh? Cada uno de ustedes, los integrantes del equipo. Van a introducir los 24 círculos al interior de una bolsa negra. Van a cerrar la bolsa, la van a agitar muy bien, la van a agitar, que se muevan todos los círculos y se van a comprar una cartulina en blanco, o juntan unas 6 hojas en color blanco, nada más las pegan con yures por atrás para que hagan el tamaño de un cuadrado de una cartulina. ¿Y qué van a hacer? Van a regar los círculos sobre ese espacio sobre esa cartulina o esas hojas en blanco, que queda así como si fuera un prado. Vamos a simular un prado, ¿sí? Se extienden sobre una superficie plana. La cartulina debe de ser color blanco. Vacían los círculos tratando de que se distribuyan homogéneamente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con sus manos? Van a distribuir los círculos sobre ese prado. Vamos a actuar nosotros como pájaros, como depredadores, y los organismos que están, los circulitos, son organismos que se están alimentando en un campo y que nosotros vamos a actuar como depredadores, que nos los vamos a comer. Ustedes ahorita, en el transcurso de la práctica, van a simular ser un tipo de organismo. Dice 5. Inviten a un compañero, o sea, lo van a hacer cada uno de ustedes del equipo, que se coloque a un lado de la cartulina, y cuando se le indique
comience a recoger círculos uno por uno, fíjense, uno por uno durante 5 segundos. 5 segundos es 1, 2, 3, 4, 5. No más, ¿eh? En tanto que otro compañero tomara el tiempo. Lo pueden hacer en vías ahí con en forma de chat, con una videoconferencia entre el chat, etcétera. Que les tomen el tiempo en su casa, que su mamá les tome el tiempo, pero cada uno de los integrantes lo va a hacer. ¿Qué van a hacer? Ustedes, cada uno de los integrantes del equipo, ya regaron sus círculos y van a actuar como depredadores. Es como un organismo que va a estar volteando porque también él tiene que cuidarse de que no se lo vayan a comer, voltear y en 5 segundos recoger los círculos que tú veas a la vista, no importa del color, no escojas uno en especial, los que vas a voltear. Cada vez que tú recojas un círculo, volteas a tu derecha y después volteas rápidamente a la izquierda, recoges un círculo, otro círculo, pero debe de ser en 5 segundos. Lo van a hacer los 5 integrantes del equipo en sus casas. Se organizan perfectamente. Se repitan el punto anterior hasta que los 4 integrantes del equipo hayan pasado por el mismo procedimiento, es decir, tomar círculos con un intervalo de 5 segundos entre cada integrante del equipo, ¿sí? Un integrante lo va a hacer en 5 segundos, el otro en 5, en 5, en 5. Ya cuando los hayan tenido y se contabilicen el número de círculos con base al color correspondiente y registren sus resultados en la tabla correspondiente, ¿sí? Aquí dice, resultados. Acá hay la tabla, mire, tabla de simulación. Acá, hasta acá la tengo. Por ejemplo, el primer equipo, que soy el equipo 1 y me llamo, por ejemplo, nada más por decir, yo me llamo Renata, yo me llamo Isaac, yo me llamo Sonia y Gerardo. Van a reportar en esta gráfica el número de círculos que hayan recogido de color blanco, gris, negro, rojo, y aquí van a contar el número de círculos, cuántos círculos recogieron en total, ¿sí? También lo va a hacer el otro integrante del equipo, el otro y el otro. Aquí significa que no se va a tardar 10 segundos en recogerlo, sino que en los próximos 10 segundos, ¿quién fue el que recogió en 5 segundos los otros círculos? O sea, cada uno. Aquí dice resultados. Ahora, imagina que en el pliego de cartulina blanca representa un ecosistema terrestre. Ejemplo, la selva lacandona. Y entonces asigna a cada grupo de círculos, según tu color, el nombre de animales seleccionados. O sea, por ejemplo, yo quiero ser este tipo de animal que existe en esta selva lacandona y que voy a ser comido por un depredador. Elabora una gráfica de barras donde ubiques sobre el eje de las X el tiempo 5 segundos, el siguiente compañero fue a los 10 segundos y así sucesivamente, pero van a ser los 5 integrantes. Sobre el eje de X el tiempo y en el y el número de círculos que se obtuvieron en cada caso. Tiempo contra el número de círculos. Tiempo contra el número de círculos. Realizo un archivo en Excel que incluya la tabla de resultados de simulación, selección natural y su gráfica correspondiente. Por ejemplo, esta es acá, mire, esta tabla es la que corresponde acá, ¿eh? Es que se entremezclaron. Este ejemplo es acá, la tabla es acá, ¿sí? Mire, ¿cómo harían su gráfica? Por ejemplo, aquí el primer compañero, somos
5 compañeros, que me llamo Renata. Bueno, ¿cuántos círculos blancos, grises, rojos y negros recogí? Porque los voy a graficar aquí en tiempo, los primeros 5 segundos, y aquí cuánto fue el número de círculos que recogí en 5 segundos, blancos, grises, rojos y negros. El siguiente integrante a los 10 segundos, el siguiente integrante durante los 15, 20, 25 y 30 segundos. No que te vayas a llevar 30 segundos en estar recogiendo, si no te acabas la población, ¿no? Sino cuántos en 5 segundos. ¿Sí estamos? ¿No hay dudas, jóvenes? Dice, análisis de los resultados. Tienes que analizarlo, fíjate muy bien. ¿Cuál es el color predominante en los círculos que se recogieron? B, ¿cuál es el color más escaso? El que casi no recogiste y el que quedó en el prado, en los círculos que recogieron. Observa variaciones en los resultados a medida que se repitió el ejercicio. Chicos, la finalidad de este ejercicio es que va a ser el prado blanco, no lo vayan a hacer negro, no lo vayan a hacer amarillo o verde, porque entonces cambia la finalidad. O sea, necesitamos que sea un prado blanco, o si no tienes la cartulina, que lo hagas con hojas uniéndolo y que hagas tus círculos y que tú estés recogiendo tus círculos. ¿Por qué? Porque vamos a simular una selva y en esa selva vamos a simular que para la vista del depredador va a llamar la atención a como en el ejemplo de las mariposas, visto en betularia, que pueden pasar desapercibida para la vista del depredador y por lo tanto no las atrape, no se las come, pero sin embargo hay ciertos colores que son vistos con mayor claridad por el depredador y esta es la que los va a consumir y entonces se va a disminuir en forma importante la población del organismo que ustedes eligieron. ¿Sí se entiende? Y entonces al final de mi resultado yo tenga población de mayor número de organismos. En este caso, el color blanco del círculo con el color blanco del prado, a la vista del depredador, ¿cuál es la que van a observar más? ¿El blanco o el negro? Es el negro, ¿no? El rojo es el que van a ser los organismos que van a comérselos más rápidamente el depredador. El blanco pues se va a mimetizar en ese fondo blanco. ¿Sí me están entendiendo qué es lo que se quiere con este estudio? ¿Sí? Con esta actividad, jóvenes, a ver, contésteme. Sí, maestra. ¿Sí, seguro? Bueno, Sí. conclusiones. Dice, según el animal asignado a cada color, ¿cuál es el más susceptible de extinguirse? Ya le estoy dando parte de la solución al problema, ¿no? Círculo blanco, fondo blanco, ¿cuál es el que se va a quedar? ¿Cuál es el que se mimetiza? Es el blanco. ¿Cuál es el que no está en buenas condiciones porque se lo van a comer? El rojo, el negro, pues imagínense, pues un lunar negro sobre un fondo blanco, pues cuál es el más observable. Pero tienen que analizarlo y ustedes explicar. A ver, chicos, yo sé que van a tener muchas, pero muchas actividades durante sus actividades de campos clínicos. ¿Quieren que demos parte a toda la práctica o aquí la terminamos y la siguiente parte la vemos de este lunes que viene en 15 días, que es a través, ya es muy corto, que es a través de la vida en la Tierra, que son las eras geológicas? ¿Lo quieren todo de una vez o lo dividimos? Porque son los que ustedes tienen muchas actividades. Chicos,
Contesten. Oye, Edli, preguntan que cuántos círculos eran. Y otro dice que cuándo sería el examen. No, espera, el examen no. Eso Todavía no. Lo programamos entre jueves y viernes, chicos. Lo programamos. Son 24 círculos. Vean aquí, lean. 24 círculos. Dentro de esos 24 círculos son 6 blancos, 6 grises, 6 rojos y 6 negros. Pero tienen que leer la práctica, jóvenes. 24 círculos, 6 blancos, 6 grises, 6 rojos y 6 negros. ¿Sí? Y tu cartulina. O las hojas que te estoy diciendo para que no salgas, no te vayas a exponer. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y todo lo hagas en casa. No se preocupen ahorita por el examen. El examen no va a ser este viernes. Tranquilos. Este viernes buscamos cuándo es el examen. Mi pregunta es, ¿le seguimos a la práctica para que la tengan toda completa en todavía que nos queda el tiempo y ya la tengan y ustedes se organicen? ¿Sí o no? Ya es poco, ¿eh? Mejor Miren, ya todos de hasta una aquí vez. una vez todo. Bueno, chicos, aquí dice, cuarto, un viaje a través del tiempo. Aquí no, ¿qué específicamente qué queremos? Aquí, como ya empezamos nosotros a ver en teoría, sabemos que ha habido, desde que aparece la Tierra como una bola incandescente de fuego, que pasaron miles de años para que se pudiera enfriar, y que ha pasado muchos miles de millones de años, 5.400 aproximadamente, millones de años, ¿eh? La vida a través de ella se ha dividido a través de eras geológicas. Cada una de las eras geológicas, no las vamos a ver en detalles, así nada más muy bruscamente, para poder terminar a tiempo la práctica y ya en teoría ya nos ubicamos específicamente a cada era. Aquí consiste en que el aspecto, la prueba más directa de que existió vida en el pasado son los fósiles. Los fósiles pueden ser conchas, restos marinos, esqueletos, huesos de diversos organismos que han pasado en esas diferentes eras, arcaica, paleozoica, mesozoica, y dentro de la cenozoica, en la era terciaria, tiene sus varios periodos, ¿sí? Entonces tenemos a los fósiles que a través de ellos se ha podido establecer el tiempo a través de radioisótopos, el tiempo de la vida media de cuándo existió o cuánto tiempo tiene de que existió este organismo, ¿sí? Y entonces, esto ya los estuvimos viendo, los tipos de fósiles, como son los fósiles, el proceso de fosilización, los rastros, los vacíos, los moldes, la momificación, cómo quedaron los organismos que murieron en las cuevas, etcétera. Ya estuvimos hablando, pero en sí es el fósil. Las pruebas indirectas son las pruebas homólogas y las pruebas análogas que ya estuvimos hablando, de que provienen de diferente tejido embrionario, las homólogas, pero que tienen diferente función, y las análogas vienen de diferente tejido, pero con una misma función. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos aquí a esta actividad, dice, observa y analiza el video sobre el tiempo geológico, y aquí viene en la parte principal de la práctica, o si no, desde aquí puedes entrar a través de este link y te van a dar todo cómo se ha dividido el tiempo de todas esas eras que le llamamos tiempo geológico a través de diferentes
métodos, como son una de ellas el periodo geológico, el periodo de los radioisótopos, a través de diferentes pruebas. Entonces tú las tienes que analizar, que son la escala geológica y la evolución de la Tierra. Y vean aquí, tienen ustedes un fósil y a través de esas, dice, resuelve lo siguiente. Dice, ¿qué métodos, después de haber visto ese video, dice, qué métodos de datación se han desarrollado para conocer la antigüedad de las rocas y de los fósiles? Ya nosotros hemos visto algunas pruebas en teoría. No es cuestión de estarlas volviendo a revisar. Ya lo tienen, ya se las voy a pasar en la presentación también para que las tengan. Dice, elabora una matriz y también apoyándote en la observación del video, chicos, hay que observar el video. También te van a hablar, dice, elabora una matriz o tabla donde describa las principales características de la era paleozoica, mesozoica, cenozoica, así como sus periodos. Jóvenes, la era arcaica, que es la era más antigua, se piensa que no se sabe cuánto tiempo duró, porque pues no hubo ni vida, no había oxígeno, no había nada, jóvenes. Pero empieza la vida en la era paleozoica, que se piensa que tiene 5.400 millones de años y tiene toda una serie de periodos, los vamos a ir viendo esos periodos, pero empezaron con la aparición de los organismos más rudimentarios, más organismos procariontes, que eran algunos, las bacterias. Las bacterias son organismos los más antiguos, algunas algas unicelulares, y a medida en los siguientes periodos, esa era paleozoica es considerada la era de los peces. ¿Por qué? Porque aparecieron los primeros peces que no los conocemos como ahora. Eran peces sin mandíbula, sin aletas, sin cola y no tenían esqueleto. Era una masa ahí. Y los peces fueron evolucionando. Fue la diversificación de los peces en donde a través de mutaciones favorables comenzaron a ver variedad, diferentes especiación de peces, donde posteriormente los peces comenzaron a formar la mandíbula, el esqueleto, le salieron las branquias, la cola, las aletas, y comenzaron a haber una gran diversificación de moluscos. Comienza a finales de ese paleozoico una gran cantidad de un organismo que se llamó trilobite, que habitó en los mares, y que tenemos muchos ejemplares como fósil de los trilobites. También a finales de la paleozoica, jóvenes, comienza esa gran diversificación de los artrópodos, pero también ya a finales de la paleozoica, el organismo que empezó a aparecer fueron los primeros reptiles, animales muy grandes. Inicia la era mesozoica. En la era mesozoica está dividida en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Creásico, en donde predominan, debido a las altas concentraciones de oxígeno, animales muy grandes, los reptiles, y la era de los dinosaurios, ¿sí? En donde predominó en forma muy, pero muy importante una gran cantidad de vegetación, flores con árboles con flores, con frutos. Había mucha, pero mucha vegetación. ¿Que por qué desaparecen los dinosaurios? Pues se piensa que cayó ese meteorito en Yucatán, que formó esa gran nube de polvo que duró millones de años. Hubo anteriormente, a finales del Paleozoico, una glaciación tremenda que terminó con más del 80% de las especies, pero de los dinosaurios, ahí sí
se extinguió, que es la mesozoica, la era de los reptiles y los dinosaurios, era de animales muy grandes, y otros tipos de animales. Los peces, lógicos, seguían diversificando cada vez más. Y pasamos a la era cenozoica, al periodo terciario, donde ya las condiciones climatológicas van mejorando, el oxígeno va disminuyendo y comienzan a haber una gran, pero gran especiación, una gran biodiversidad de organismos vegetales, animales, y en la era cenozoica, en el periodo cuaternario, empiezan los primeros homínimos, en los cuales está el Australopithecus, y empiezan los diferentes homos, uno muy grande que fue el homo sapiens, del hombre de Neandertal, que vamos a hablar en teoría sobre este hombre de Neandertal, que fue muy abundante su población, y fue una población en donde tenía una capacidad, una masa encefálica pues ya casi cercana al kilo, y que fue una raza muy fuerte, pero se extinguió, pero que existió allá en Europa. Hay muchas teorías, hay muchos estudios del hombre de Neandertal, para posteriormente aparecer el Homo sapiens sapiens, que ya es el hombre actual, y cómo ha ido evolucionando el hombre. Y que tenemos, todos los organismos, se dice que tenemos una evolución divergente, que todos provenimos de un mismo ancestro. Chicos, ¿qué tienen que ver? Aquí analizar, aquí son una serie, dice, ya que hayas analizado este video sobre el tiempo geológico, tienes que ver la película, ahí te dicen en qué tiempos. Si la quieres ver toda completa, está súper interesante. Tienes que resolver los siguientes: ¿qué métodos de datación se han desarrollado para conocer la antigüedad de las rocas y fósiles? Chicos, lo vas a encontrar en el video, lo vas a encontrar en la presentación que te voy a mandar. Elabora una matriz o tabla donde describas las principales aspectos importantes de de las eras geológicas, que nosotros también vamos a hacer una línea de tiempo, pero más detallada. Aquí muy someramente. C, ¿en qué era aparecen los trilobites y los amonitas? Acuérdate, ya te lo dije, trilobites a finales del Paleozoico. ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué razón se dice que los insectos y las plantas con flores han llevado un proceso evolutivo paralelo, a la par, llamado coevolución? Esto sí lo tienes que investigar tú. ¿Y cuántas y cuáles han sido las grandes extinciones masivas en nuestro planeta? Entonces, eso lo vamos a ver en nuestros procesos de cuando veamos las eras geológicas, que en esta semana los vamos a ver. ¿Qué relación existe entre la deriva continental, la tectónica de placas y la biogeografía? Que también lo estamos viendo durante esta semana, jóvenes. Actividad 2. Busca en YouTube el video de la serie Cosmos en el link que aquí te lo están dando, y selecciona el capítulo titulado Una voz en la fuga cósmica. Creo que es el que se expone ahí en la película, ¿eh? Ya la tienen ahí la película, que es en la parte final de la parte frontal, o si no te están dando aquí el link. Y si lo ves completo, te digo, dura 1 hora, muy interesante. Y vas a resolver las siguientes preguntas. Elabora el número de fichas o por secciones de trabajo que sean necesarias, y en ella registra los aspectos más sobresalientes del video. Aspectos sobresalientes, un resumen, jóvenes, un resumen. Investigan quién fue Carl Sagan. Carl Sagan. Espero que así se pronuncie. ¿Qué es la persona que está haciendo el video? Y ¿qué hace? Aparte de que está haciendo el video, que sale ahí el que habla, ¿qué función tiene?
Entonces, investígalo. ¿Y cuál fue su contribución al estudio de la exobiología? Entonces, la persona que sale, es la persona que está durante todo el transcurso del video. Se con base al modelo del calendario cósmico, elabora una iconografía y envíala al archivo electrónico. O sea, es como un resumen, jóvenes. ¿Y qué relación existe entre el estado de Yucatán y la extinción de los dinosaurios? Es una teoría que pues en Yucatán creo que yo no he ido, pero sí dicen que existe ahí ese orificio muy grande en donde cayó ese meteorito hace miles, en la época mesozoica, en la era mesozoica. Jóvenes, esto sería toda la práctica, toda la práctica. Se las doy completa para que ustedes como equipo la vayan viendo, la vayan analizando, la vayan resolviendo poco a poco y nosotros ya la podríamos revisar pues regresando de vacaciones. Si usted dice no, queremos terminar con las prácticas y me las quieren mandar antes, como ustedes quieren. Ya nada más nos ponemos de acuerdo en teoría, sobre todo porque ya se está terminando el tiempo. Jóvenes, ¿alguna duda, jóvenes, con respecto a la práctica? A ver, abran su micrófono, por favor. Y comenten. No, maestra. No, maestra, ¿No? ¿todo bien? No, ¿Todo bien? ¿Alguna Sí, duda? maestra, todo bien. Yo, maestra, ¿cuándo se entregaría? Ajá, sí, Es lo que te digo, que esto ya lo veríamos más adelante. Si ustedes quieren entregarla ya dentro de 15 días, adelante. Y se van a sus vacaciones libres de esto. O eso ya lo veríamos en teoría para especificar tiempos y que yo le suba la práctica y le ponga yo el tiempo. Eso ya lo podemos platicar en teoría, ¿eh? ¿Sí, chicos? ¿Sí estamos? Sí, maestra. Sí, maestra. Mari, ¿quieres agregar algo más? No, ya, Early, muy bonita práctica, muy bien explicada. Y pues nada más que busquen los chicos, es bien interesante, ¿no? Todo esto, de dónde venimos y demás, inclusive lo que estamos viviendo ahorita, este virus también evolucionó casi de la misma manera, ¿no? Entonces, pues todo lo que hemos vivido, estamos viviendo y seguiremos viviendo es parte de esta evolución. Sí, porque pues bueno, yo creo que muchos ya han revisado, sobre todo son clínicos. Pues bueno, este virus no es nuevo. Bueno, el SARS-CoV-2 sí, pero los anteriores coronavirus, pues ya tienen bastantito aquí en la Tierra. Ya nos habían avisado acerca de ellos, pero pues bueno, como en una mutación para evolucionar se dio este gran giro, ¿no? Pero bueno, bonita práctica, me encanta. Muy bonita. Bueno, a mí me encanta toda esta parte. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Chicos, todo miren, Gracias, todo Erly. lo tiene, muchas gracias a ti, Mari, todo lo tienen, miren, en la parte frontal, aquí es el reporte que tienen que mandar, pero todos los videos, si los quieren ver por separado, aquí están. Ajá. También aquí abajo, están dentro de la parte de el documento que tienen que bajar, desarrollarlo. Aquí están los videos, aquí también tanto en el reporte como afuera, aquí está la escala del tiempo y aquí está la película. De verdad, jóvenes, yo les recomiendo la película, está muy interesante. En un momento. Sí, muy interesante. No dicen, no tengo qué cosa que hacer, pues voy a ver la película y van a ver que les va a llamar mucho la atención y van a avanzar en la resolución. Inclusive con la familia. Sí, sí, con la familia, para que vean qué interesante está. Chicos, pues parte es todo. Nosotros nos vemos el próximo jueves, el jueves nosotros platicamos ya con más tiempecito cuando quieren entregar la práctica. Si de aquí a 15 días, el 21 de diciembre o
regresando de vacaciones, hay tiempo suficiente para que se organicen, quieren terminar de una vez, eso ya lo vamos a hablar en la teoría, y nosotros seguimos con nuestras clases teóricas y el viernes también, ¿sí? Ahí seguimos platicando, las dudas, todo. Ahí. Esta semana no es el examen, esta semana no. Vamos a terminar bien. Bueno, Ajá. chicos, pues yo sí Cuídense. me despido. Yo sí me Hasta despido, ya luego. fue la última práctica que estuve aquí con ustedes. Cualquier cosa, cualquier situación, pues ya saben, en lo que les podamos ayudar. Y pues para que no se olviden, vean. Esperemos dentro de Sí, muy bien. poco, pues bueno, Algún tiempo regresemos ya ahí, próximo. ¿verdad? Foto desde Ya la regresemos, Academia sí. de Física y Biología del edificio. Chicos, bonita tarde, síganse cuidando, cuídense a la familia y demás. Adiós. Adiós. Hasta luego, Joven- maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas Adiós, gracias. adiós. Gracias, maestra. Que les vaya muy bien. Adiós. Síganse cuidando. Nos Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Bye, Adiós, bye. cuídense, cuídense.